Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré cómo diferenciar un mando DualShock 4 original de un mando genérico que es casi una copia perfecta. Hay otro tipo de controles genéricos pero no son así de exactos, así que empecemos con el video. Como primer punto tenemos las guías de flecha en los botones del lado izquierdo son más opacas. En el control original acá pueden apreciar cómo esas flechas o esas guías son un poco más coloridas o repintadas, mientras que acá al lado derecho yo tengo el control genérico en donde pueden ver cómo esas guías son más oscuras, como que no las quisieron pintar bastante. Como segundo punto, el botón de inicio o con el logo de play, se puede observar cómo el logo es más delgado en el mando genérico. Es un pequeño detalle, pero esto los ayudará a reconocer un DualShock 4 original. Quizás acá en el video no lo puedan ver muy bien, pero en sí el logo del mando genérico es más delgado. La vueltecita de la P es más delgadita, mientras que acá en el original se puede ver que es como más gordita, tiene un mejor acabado. Como tercer punto, uno de los detalles más importantes que deben observar es la etiqueta trasera que los ayudará a facilitar el reconocimiento. Ojo, puede ser que si lo compran usado alguien le cambie la etiqueta y los engañe, así que dependerá de muchos factores el poder identificarlo. Este es el control genérico en donde las letras y el código de barra de la etiqueta son color blanco, mientras que en el original es un color gris oscuro. Además de eso, pueden ver lo diferente que es el código de barras y el serial del mando. En el control genérico suelen empezar con letras como LT y 13 números, los cuales se supone que sea el serial para identificarlo como producto de Sony, mientras que en los controles originales siempre son 14 números los cuales acá les muestro. Este dato es muy importante ya que en caso de garantía Sony lo solicitará al usuario para validar si el producto ha sido incluido en la compra de un Play 4 o si el control ha sido comprado por aparte. Por último, tenemos las cajas de ambos controles. Del lado izquierdo tenemos la caja o empaque original del DualShock 4 y del lado derecho la caja del genérico. A simple vista, si no han visto una original, la del control genérico les parecerá ser auténtica de Sony, pero esta del copia viene con un molde del control en la parte frontal de plástico. En este molde es donde viene el control metido para su protección. Esta caja en la parte inferior muestra un modelo de primera generación, sin embargo el control que viene aquí es uno de segunda generación copia. La diferencia está en que posee la barra luminosa en la parte del panel táctil. Esta es la parte trasera de la caja que es similar a la original. Y esta es la caja original que únicamente trae un molde en la parte trasera del empaque donde viene protegido el control, a diferencia de la otra caja que lo trae en el plástico frontal. Además, la caja trae su modelo exacto. Pueden ver que es un DualShock 4 de segunda generación y que trae una etiqueta con su número de pieza, código de barra y el color que en este caso es un Jet Black. Para finalizar les muestro la parte trasera de la caja. Entre el primer punto positivo tenemos que se puede conseguir en un precio más económico que el original y la apariencia es casi la misma, digamos que un 95%. En este caso yo pagué alrededor de $40 mientras que el original cuesta $75 en mi país. Todos sus botones incluidos el L3, R3, el botón de inicio, el botón de opciones y el botón de compartir funcionan a la perfección. Eso sí, la precisión de los joysticks al apuntar en juegos como Black Ops 4 no es tan exacta como con el control original. La entrada de auriculares y micrófono funciona bien al igual que el puerto para la base de carga, así que podrán cargarlo de esta manera sin tener ningún problema. Otro punto positivo es que se muestra la barra LED en el panel táctil al igual que el DualShock 4 de segunda generación original, aunque en el genérico que está al lado derecho estos colores LED suelen parpadear un poco. Cabe mencionar que el panel táctil también funciona muy bien, incluyendo la opción de deslizar. El altavoz en el control funciona prácticamente perfecto, a excepción que con algunos sonidos hace un chasquido o ruido como de mala calidad. Ojo, esto fue en pocas ocasiones en juegos como Grand Theft Auto 5 al escuchar por radio los avisos que hace la policía. La vibración también se logra sentir igual que el mando original, incluyendo vibración continua al recibir varios disparos en juegos de categoría shooter como Black Ops o similares. También se puede conectar por Bluetooth a smartphones o tablets y usarlo para jugar juegos compatibles. Para activar esta función únicamente se presiona el botón de inicio y compartir. El control empieza a parpadear y esto es una referencia de que ya está listo para conectarse a nuestro dispositivo. Como puntos negativos tenemos que no indica cuando la batería ha sido cargada completamente. Lo tuve casi 8 horas cargando por cable USB y siempre seguía el indicador LED como cargando al igual que en la consola. Pueden ver cómo a pesar de tener carga siempre muestra que se sigue cargando. Tienen que tener mucho cuidado con esto. También lo cargué en la base y se ve como el primer control supuestamente está sin carga,
mientras que el segundo ya está cargado. Al tenerlo conectado cargando, el control se recalienta mucho, ya sea en la base o cable USB. Supongo que esto sucede debido a que no hay algún componente que detenga la carga en el mando genérico. Otro detalle negativo a tener en cuenta son los sonidos de las teclas y joystick que se escuchan más ruidosos. Les dejo un video con la comparación. Para finalizar, les había mencionado que los colores de la barra luminosa del mando genérico parpadeaban, pero también los colores son un poco diferentes. En la parte de arriba en este video pueden ver que está el control original y abajo está el genérico, en el cual la luz parpadea y con un color diferente. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y que se suscriban al canal. Les dejo un mini gameplay de Grand Theft Auto 5 usando el control genérico para que vean cómo funciona. Nos vemos. I've got eyes on the target. Officers report a reckless driver east of, the O'Neill Farm. Suspects are now on the freeway. 10-4. Attention, this is dispatch. Taser unit has been called for refueling. Units reporting shots fired at an officer on, Sonora Freeway. Units reporting an officer shot on, Sonora Freeway in Braddock Pass.